Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Hechos capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 13. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra es medicina. Tu palabra, Señor amado, nos bendice, y tu palabra nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece. Y aquí estamos, Señor, hoy para alimentarnos de ella. Padre, esta palabra que has puesto, Señor amado, en mi corazón para esta tarde, sé, Señor amado, que es la palabra que tú tienes para nosotros y que nos vas a mandar de este lugar, Señor, bendecidos. Te pido, Padre Santo, que me uses para bendición y edificación de tu pueblo y para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Diga usted conmigo: las recomendaciones del Señor para una nueva etapa. Una vez más, diga: las recomendaciones del Señor para una nueva etapa. En esta mañana estuvimos hablando de una nueva temporada. Hoy quiero hablarle siempre en la misma línea, pero en una palabra para el momento. Amén. Las recomendaciones del Señor para una nueva etapa. ¿Por qué el Señor
nos ha dado esta palabra para hoy. Porque nosotros, hermanos, empezamos este primer domingo del año y nos quedan, usted sabe, son 52 domingos. Este año está joven, hoy apenas tiene 3 días. Y acabamos de dejar ya el 2020. Pero estamos nosotros entrando, así lo siento por el Espíritu Santo, que es una nueva etapa. Amén, aleluya. Que la etapa del 2020, que fue una etapa dura, difícil, mucha gente, hermano, frustrada, mucha gente con tantas cosas, con temores, con miedos. Pero yo creo que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Así lo creo yo. Así lo siento por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿cómo el Señor quiere que nosotros vivamos? ¿O cuáles son las recomendaciones del Señor en esta nueva etapa que vamos a entrar? Porque eso de cada año es una nueva etapa. El Señor había estado 33 años y medio sobre esta tierra, desde su nacimiento hasta su crucifixión. Se toma ese tiempo porque el Señor se registran 3 Pascuas, ¿verdad? Donde están registrados ahí, que son 3 años y medio, que abarcan, se asistió con sus apóstoles y se mencionan 3 Pascuas, son 3 años. Y el Señor inicia su ministerio, dice la Biblia en Lucas, a los 30. Entonces 30 años cuando fue bautizado, más 3 Pascuas que se registran en la palabra, que celebra con sus discípulos. Entonces se saca la edad por la fecha que se celebraba la Pascua, que el Señor andaba por unos 33 años y medio. Y fíjese que el Señor aquí, estamos hablando de que la obra de Dios, los apóstoles iban a comenzar una nueva etapa. El Señor había estado con ellos físicamente por 3 años. 3 años el Señor enseñándolos, dándoles la palabra, instruyéndolos. Pero llegó el momento donde el Señor resucita. Y al resucitar, el Señor lo que quedaba era ascender al Padre. Amén, aleluya. Y el 31 de diciembre hablábamos de Juan capítulo 14, donde el Señor le dijo: no se turbe vuestro corazón. Pero cuando vemos en la palabra en Lucas 24, 48, cuando el Señor resucita, que ya les había hablado el Señor en Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16, de que Él tendría que irse, pero que enviaría a otro consolador. Sí, amén, aleluya. Y en Lucas 24, 48 el Señor les dice: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hasta que seáis investidos. La palabra que se usa allí es investidura. Y lo que significa la investidura es una distinción, una vestimenta de autoridad. Es un decreto donde le da a la persona la autoridad. Como por ejemplo, Joe Biden es el presidente electo de aquí de los Estados Unidos. Aunque ya ha sido electo,
aunque ya ha sido declarado ganador, pero todavía no está ejerciendo su autoridad. Y la razón es que necesita pasar por la ceremonia de investidura, que es el 20 de este mes. Mientras él no pase por esa ceremonia de investidura, él no puede ejercer su autoridad. Pues el Espíritu Santo venía o iba a ser enviado como una investidura. ¿Cuántos alaban a Dios? Para darles la autoridad a la iglesia, para darle la autoridad al creyente, para darle poder al creyente. Y en Hechos capítulo 1, ahí vemos donde el Señor asciende al cielo. Pero antes de ascender al cielo, el Señor les dice: quedaos en la ciudad de Jerusalén y estén ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque Juan dice: ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, los apóstoles, el Señor ya no iba a estar físicamente, pero iba a estar presente por el Espíritu Santo. Eran unas nuevas experiencias, era una nueva etapa donde ellos iban a entrar. Y las recomendaciones que el Señor da son esas: que sean investidos, que sean llenos del Espíritu, que reciban poder del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, en esta nueva etapa que vamos a entrar, esa es la recomendación que Dios nos da. No queremos, como estábamos orando hace un momento, no queremos, hermano, nosotros estar en este año vacíos. No lo estuvimos el año 2020. En cada culto el Señor nos visitó. ¿Cuántos alaban a Dios? En cada culto el Señor se glorificó. El año pasado vimos milagros, vimos sanidades, hubieron testimonios, hubo protección, cobertura. Ninguno de nosotros, para la gloria y honra del Señor, hermano, tuvimos que estar hospitalizados. Gloria y honra a Dios por ello. Pero la recomendación del Señor en esta nueva temporada o en esta nueva etapa para nosotros es, en este capítulo 2, es que estemos unánimes, que estemos juntos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La recomendación primera que el Señor nos da en esta etapa es esa: estén unánimes, estén juntos. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted ve la palabra en Juan capítulo 17, donde el Señor ora por sus discípulos, donde el Señor ora por los que han de creer, que eso nos incluye a nosotros, la iglesia. Yo oro a ti, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, así que ellos sean unos, y que sean uno, dice, perfectos en unidad. ¿Cuántos alaban al Señor? El enemigo no quiere la unidad, porque la unidad abre las puertas a un avivamiento. La iglesia, hermano, cuando se une, lo que viene es mover de Dios. Al enemigo no le conviene una iglesia unida. Al enemigo no le conviene creyentes unánimes, creyentes que estemos juntos. El enemigo no quiere eso.
El enemigo quiere lo contrario. Porque cuando la iglesia se une en un solo propósito, cuando la iglesia, si hay oración y la iglesia se une en oración, esa es un arma poderosa contra el enemigo. Y el enemigo no le conviene eso. Cuando la iglesia ayuna y la iglesia se mete en ayuno, al enemigo no le conviene una iglesia unida en ayuno. Por eso la recomendación que el Señor nos da en esta nueva etapa, en este año que iniciamos, estemos, dice, juntos. Estaban todos unánimes, juntos. La unidad abre puertas a un avivamiento. Verso 2. Dice la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Cómo dice la palabra? Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es lo que provoca la unidad. La unidad abre las puertas a un avivamiento. Todavía no había descendido el Espíritu Santo todavía sobre cada uno de ellos. Era como la introducción a lo que venía. Pero eso fue provocado por la unidad en oración. Ellos estaban unánimes en oración. Cuando usted ve la palabra en Hechos capítulo 1 y lee todo el capítulo 1, dice la Biblia que el Señor ascendió a los cielos y ellos, dice, subieron a Jerusalén y estuvieron en el aposento alto y allí estaban orando. Allí estaba también María, la madre de Jesús, entre los que estaban orando. Lo que hace la unidad del pueblo es abrir las puertas a un avivamiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que se escuchó aquel estruendo. De repente. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga usted conmigo, Dios nos visitará con uno de sus de repentes. ¿Qué significa eso? Te va a sorprender. Aleluya, amén, gloria a Dios. Dios nos sorprenderá. Usted no lo espera. Sabe que viene, pero no sabe qué momento. No sabe el día, no sabe la hora. Solo usted está en la expectativa de lo que sucederá. Pero dice la Biblia de repente, es decir, te sorprende. Se oyó o vino del cielo, dice, un estruendo. El estruendo nos prepara. El estruendo es la voz de Dios diciendo lo que yo voy a honrar, la unidad, estar unánime junto. Lo que honro es con la promesa. Pero el estruendo también, amados hermanos, es lo que se oye de una iglesia unida. Se tiene que escuchar el estruendo de un pueblo que ora. Se tiene que escuchar el estruendo de una iglesia que ayuna. Se tiene que escuchar el estruendo de una iglesia que cree en milagros. ¿Cuántos alaban a Dios? Se tiene que escuchar el estruendo de una iglesia que está metida con Dios. Se tiene que escuchar el estruendo de una iglesia que no está encerrada en casa, sino que en medio de todo está orando y buscando a Dios. El estruendo se tiene que oír. ¿Cuántos alaban a Dios? El estruendo de un avivamiento, el estruendo de un mover del Espíritu Santo es la antesala a la llenura. No fueron llenos en el momento. No, primero vino un estruendo. No era viento, era como un viento recio. Como un viento recio.
El estruendo era como un viento recio. No se movían los árboles, no se levantaban los techos, pero se oía. Necesitamos educar nuestros sentidos espirituales para oír lo que se avecina. Eso tenemos que educarlo, los oídos espirituales, para escuchar el estruendo de Dios, el estruendo del viento del Espíritu. Qué bueno que nosotros escuchemos el estruendo del Espíritu Santo. Que no escuchemos otra cosa que no nos va a ayudar, que no te va a bendecir. Que escuches el estruendo del viento recio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice que eso llenó toda la casa. No una parte, toda. Hermanos, esperemos nosotros eso. Que no se quede ni uno, ni un joven, ni un niño, ni un anciano, ni un hombre, ni una mujer. Toda la casa sea llena del Espíritu Santo. Que sean llenos del Espíritu Santo los jóvenes, que sean llenos del Espíritu Santo los niños, que sean llenos del Espíritu Santo hombres y mujeres, que sean llenos del Espíritu Santo los hogares, que sean llenos del Espíritu Santo los matrimonios. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia, hermano, que el enemigo, créalo, téngalo por seguro, el enemigo pierde. El enemigo no gana, el enemigo siempre perderá cuando una iglesia llena, es revestida, es investida del Espíritu Santo. El enemigo siempre perderá cuando un matrimonio, cuando una familia es llena del Espíritu Santo. El enemigo gana cuando la iglesia descuida la llenura del Espíritu. El enemigo gana cuando en un matrimonio falta la llenura del Espíritu. Pero cuando una iglesia, cuando una familia son llenas del Espíritu, son investidas, el enemigo tiene que correr, el enemigo tiene que salir derrotado, el enemigo tiene que salir vencido. Las artimañas del enemigo tienen que ser desbaratadas, porque donde esté el Espíritu Santo de Dios, ahí hay un poder sobrenatural. Los enfermos se sanan. La gente atada son libres. Las personas, amados hermanos, que llegan con necesidad del alma, el Señor tiene la porción. Mire, una iglesia llena del Espíritu es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que el Señor recomienda. Esta es responsabilidad de todos. No es responsabilidad de un sector. Cada uno haga lo suyo. Usted haga lo suyo para ser lleno. Usted haga su parte, como allá en Nehemías. Cada quien hacía su pedacito de muro para levantar aquella gran obra. Levante usted su pedacito de su muro. Levante usted su pedacito de su vallado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Jesucristo encargó a sus discípulos que no comenzaran esta nueva etapa sin ser llenos del Espíritu. Eso se los encargó. Yo me voy a ir, pero es necesario. Miren lo que les dice, es necesario. Puede decir, no comiencen esta nueva etapa sin la llenura del Espíritu. Porque el Señor sabía de que aún estando Él con ellos, el enemigo cuánto hizo con aquellos hombres. No digamos Él ya estando allá en el cielo y sin el revestimiento
del Espíritu Santo. Y van a estar desprotegidos por completo, porque el Señor ya estaba allá. Pero el Señor sabía de que si eran llenos del Espíritu Santo, aunque Él ya no estaba físicamente, estaba las 24 horas al día por el Espíritu Santo. En el versículo 3 y versículo 4, la Biblia dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra dice: se les aparecieron lenguas repartidas. No era fuego literal, no es fuego que consume. Era un fuego semejante a la zarza del Sinaí, que estaba prendida en fuego, pero la zarza no sufría daño, solamente estaba encendida. Así es el fuego del Espíritu Santo. Es una llenura, es un fuego que no te va a hacer daño en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, pero tú lo que sientes es como fuego. No es un fuego literal, es el fuego del Espíritu Santo. Lo que el creyente siente en la llenura del Espíritu es fuego. Usted no va a sentir hielo, no va a sentir que se pone frío, que se pone helado. No, usted lo que va a sentir es fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? El fuego del Espíritu. Aquí hemos tenido experiencias donde usted ha sentido ese fuego. Siente que ese fuego lo cubre en su cabeza. A veces siente que ese fuego, hermano, le entra por sus manos y comienza a cubrirlo. A veces va a sentir que ese fuego lo va a llenar desde la cabeza hasta usted va a sentir todo su cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos han sentido ese fuego? ¿Cuántos han sentido esa experiencia de sentir ese fuego? Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la recomendación de Dios para nosotros. Sean investidos con ese fuego del Espíritu. No descuiden, tienen que ser llenos. Aleluya. Entramos en este 2021, pero el Señor quiere que nosotros busquemos, así como estos apóstoles buscaron. Gloria a Dios, porque usted está aquí. ¿Qué le indica eso, hermano? Le indica que usted quiere buscar del Señor. En esta nueva etapa que nosotros estamos viviendo, o que vamos a vivir en este resto de este año, ni un paso sin la presencia de Dios. Hermanos, ni un paso. Comprométase con Dios y con usted mismo, de decirle: Señor, no. De domingo a domingo, Señor, yo quiero cada paso que yo dé, cada decisión que yo tome, cada una de las cosas que yo haga, yo quiero hacerlas bajo la presencia tuya. Usted va a lo seguro. No va a fracasar. No va usted a tener pérdidas, no va a tener usted fracasos. Usted va a tener victorias. Lo que hace el avivamiento, número uno, confunde a los que no han sido llenos. Mire, el que no entiende las cosas del Espíritu se confunde. En el versículo 5, la Biblia dice que moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud, y como dice la palabra de Dios ahí, y estaban confusos. Del versículo 6, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
había una confusión. ¿Qué era lo que se estaba celebrando en ese momento? Se estaba celebrando el Pentecostés, y el Pentecostés era la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué es lo que estamos teniendo nosotros en este momento, en este año? Para mí este año, este domingo, yo estoy recibiendo los primeros frutos. Amén, así es. En estos 3 días hemos recibido los primeros frutos de Dios en este año. Gloria a Dios, aleluya. Pues en Pentecostés se estaban celebrando los primeros frutos. Se le llamaba la fiesta de las cosechas, donde los judíos venían y cosechaban el trigo, cosechaban la cebada, cosechaban todo lo que había ahí, lo que se sembraba. Y hacían una fiesta donde se celebraba, donde se le daba gracias a Dios por las cosechas. Pues ellos estaban celebrando, los judíos, cosecha de granos, pero el Señor tenía también la fiesta de sus primeros frutos. Aleluya. Gloria a Jesús. Eran frutos espirituales, eran almas. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. Los primeros en hablar en nuevas lenguas. Nunca se había escuchado que los creyentes hablaran en lenguas. Así es. Ese era el primer día donde por primera vez la iglesia fue llena del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en un idioma que ellos no podían entender, que nunca habían hablado. No fueron a aprenderlo al colegio, no fueron a estudiar a una escuela, no. En ese momento el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos 120 y comenzaron a hablar en 16 idiomas distintos, Aleluya. diferentes idiomas. El que no hablaba árabe, ahí estaba hablando. El que no hablaba las lenguas africanas, ahí hablaba en lenguas africanas. El que no hablaba el idioma de Parque, ahí hablaba ese idioma. Dice partos. Y el que no hablaba el idioma de Media, hablaba en ese idioma. Porque se habían reunido para esa gran fiesta, la fiesta de los 50 días. Por eso se le llamaba Pentecostés, que significa fiesta de 50 días. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Se sacrificaba aquel cordero que la Biblia dice en Éxodo 12 que tenía que ser macho de 1 año sin defecto alguno. Tenía que ser asado al fuego, comido esa misma noche y no tenía que sobrar nada para el siguiente día. Y tenían que comerlo apresuradamente y con hierbas amargas. Eso hablaba de su salida de Egipto, celebrando esa gran liberación que hacían cientos de años. Habían sido ellos liberados. Y se contaba después de ese día 50 días. Y a los 50 días era la fiesta del Pentecostés, celebrándose ese día la fiesta de los primeros frutos. Y a esa fiesta venían de judíos prosélitos. Cuando la Biblia dice judíos prosélitos, está hablando gentiles que se habían convertido al judaísmo. Eso es lo que se llamaba prosélito. Aunque no eran judíos de sangre, no tenían en sus venas sangre judía, pero eran de la fe judía. Ese es un judío prosélito. Y venían de todas las naciones a reunirse a Jerusalén para esa gran fiesta. Y aquel estruendo se oyó. La gente oye, los de afuera oyen cuando el avivamiento está en una iglesia. Amén, así es. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Qué bueno que de nosotros se escuche un avivamiento. Sí, aleluya. Y eso es de todos nosotros. Amén. Que no se oiga nada de otra cosa. Gloria a Jesús. Aleluya. Que lo que se oiga en esa iglesia hay sanidades, en esa iglesia hay milagros. Oh, gloria a Dios. Hermanos, a mí me llaman gente para orar por gente que tiene cáncer, gente que tiene enfermedades terminales. Y me llama la gente.
Usted, Pastor Félix, sí, mire que tenemos esta necesidad. La gente llama. ¿Por qué llama? Porque la gente oye de lo que Dios hace. Amén, así es. Aquí nos han traído gente a la iglesia con necesidades, con muchas necesidades. A veces no hay culto y la gente le dice, váyase al templo, ahí vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el estruendo que se oye. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo creo que nosotros como iglesia es lo que debemos de procurar, amados hermanos, que se oiga el estruendo del avivamiento. Que para nosotros esto sea nuestro aposento alto. Que para nosotros la multitud de allá afuera oiga el estruendo del Espíritu. Porque cuando el estruendo del Espíritu Santo esté en una iglesia, no necesita usted irlos a traer. Ellos solos vienen por multitudes. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque es el Espíritu Santo que convoca. Por eso es que el enemigo no le interesa. No está él, hermano, o sea, no quiere que haya un mover de Dios en una iglesia. Porque cuando en una iglesia hay un mover de Dios, las multitudes vienen solas. La gente viene sola. No se esfuerza, amados hermanos, la iglesia por irlos a traer. El mismo estruendo del Espíritu Santo que está en la iglesia hace que la multitud sea convocada. ¿Cuántos alaban y adoran al Señor? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Aleluya, a su nombre. Gloria a Dios. Levante su mano y dígale, Señor, visítanos con ese estruendo del Espíritu. Que las multitudes, hermano, sean convocadas por el estruendo del avivamiento. Yo creo que nosotros como iglesia hemos orado por años, hemos visto milagros y sanidades, muchos milagros y sanidades, pero yo creo que todavía Dios tiene más para nosotros. Que todavía Dios tiene un estruendo más reservado para nosotros. Que hay un estruendo reservado donde las multitudes oirán ese estruendo. Y usted dirá, wow, ¿y de dónde vinieron? Es el estruendo del Espíritu. Amén. Porque ese estruendo no causa temor. No es como cuando hay una gran explosión de una bomba, que nadie quiere acercarse ahí. Porque más bien aléjese, porque ahí tiene miedo que explote algo. Pero este estruendo, en vez de tenerle miedo, la gente los convoca. Amén, así es. Porque este es el estruendo que no destruye, sino que salva. El estruendo que convoca para que oigan palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo que causa el avivamiento es confusión, porque cuando las multitudes se reunieron, dijeron, bueno, y estos no son galileos los que hablan acá. Todos esos que están ahí son galileos. Eran de la región de Galilea. Judíos nacidos allí en Galilea. Y los judíos nacidos ahí lo que hablaban era hebreo y arameo. El arameo era el que se hablaba, el Jesucristo se comunicaba en arameo. Hablaba hebreo también, pero él se comunicaba en arameo. Y ahí para allá no sabían las otras naciones, o sea, los otros idiomas. Pero como el Espíritu Santo sabe hablar todos los idiomas. Así es, amén. El Espíritu de Dios sabe hablar todos los idiomas. Habidos y por haber, el Espíritu de Dios lo sabe. Experiencias de hermanos que han ido a predicar a otros lugares y sin hablar. El hermano Gille contaba en sus testimonios que él fue a predicar a Israel, y en ese momento que estaba predicando el Espíritu Santo cayó sobre él y empezó predicando en hebreo. Y los judíos de ahí creían que el hermano hablaba hebreo. Él no hablaba hebreo nada, pero el Espíritu Santo sí habla. Amén, así es.
Y él predicando, el hermano creía que era nomás lenguas así. Él lo topó al Espíritu Santo y empezó hablando en lenguas. Gloria a Y cuando se bajó de la plataforma, todos los judíos ahí oyeron el mensaje en su propia lengua. Gloria a Dios, aleluya. Todos adoran al Señor. Amén, así es. Un testimonio que escuché de un hermano acá en Nicaragua. Dice que el Espíritu Santo cayó en la iglesia esa noche. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia ese día, una ancianita que andaba en chancletas ahí en la iglesia, pobrecita la hermana, pobre. Su negocio de ella era vender tortillas en el mercado. No crea que era una fábrica de tortillas, no, tortillas hechas a mano y ahí las venden. Gloria a Dios, aleluya. Y ese día habían llegado unos gringos allá a la iglesia. En aquellos tiempos llegaban muchos misioneros o grupos de constructores a construir templos, y había mucha ayuda de los Estados Unidos. Y la viejita, guiada por el Espíritu Santo, fue y le puso la mano a un gringo. Y ella hablando en lengua, la viejita. Y cuando empezó hablando en lengua, la viejita no sabía, pero ella estaba hablando en un inglés perfecto. Amén. Gloria a Dios, En un inglés, pero un inglés perfecto, sin acento hispano. No, inglés perfecto. Y cuando dejó de orar, aquel gringo se asustó y se fue para donde el pastor. Y cuenta el hermano misionero, cuenta que dice que aquel gringo le dijo al pastor: pastor, esa viejita que está allá, esa viejita es una espía. Es una espía. ¿Es como espía de qué? Espía del gobierno de allá de los Estados Unidos. Ella tiene que trabajar en alguna agencia de espionaje. aleluya. ¿Y cómo le dice si esa? No, hermano, le dice si esa hermana, mire, para que usted sepa, esa hermana no sabe leer ni escribir, nunca ha salido de acá. Es una de las hermanas más pobres de la iglesia. Su negocio es vender tortillas. Gloria a Dios. No, le dice, no es posible. Mire, nadie sabe mi trabajo que yo tuve con el gobierno. Eso es un secreto. Y ella me dijo todo, las cosas secretas que yo sé. Oh, santo, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Jesús. La viejita no lo sabía, pero lo sabía el Espíritu Santo. Sí, Amén. amén. La gente queda confundida, porque el Espíritu Santo habla todos los idiomas y el Espíritu Santo conoce cada necesidad de cada hermano. Amén, aleluya. Eso es lo que hace el avivamiento. Aquí vamos a ver esas cosas, hermano. Sí, amén. En este ministerio vamos a ver esas cosas, Amén, gloria a Dios. donde usted va a ponerle las manos a alguien y el Espíritu Santo lo va a tomar. Si viene algún chino, quizás usted no habla chino y en ese momento el Espíritu Santo lo toma y usted comienza hablando en chino. Gloria a Jesús, aleluya. Porque el Espíritu de Dios habla todos los idiomas. Así es, amén. O que venga un hispano y usted por el Espíritu Santo se le revele. Gloria al nombre del Señor y le dé una palabra a aquella persona. Gloria a Dios. La gente quizá no entiende, como esta gente dice que estaban confusos. No podían entender cómo es que nosotros venimos de allá de tan lejos. Venimos desde allá de las regiones más allá de Cirene, de allá de África. ¿Y cómo es que venimos de tan lejos? ¿Y cómo es que esta gente les oímos a cada uno de ellos hablar? Uno hablaba en una lengua de uno, otro hablaba en otro. Gloria a Dios, aleluya. Los apóstoles no podían comprender, pero ellos sí podían entenderlo. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, aleluya. Pero también el avivamiento, hermano, deja perplejos a la gente. ¿Qué le parece si leemos esta maravilla, esta joya del avivamiento que tenemos aquí desde el versículo 5 hasta el verso 11? Amén. Para que cerremos este punto de
que el avivamiento a veces confunde. Moraban entonces en Jerusalén, el 2:5, estamos ahí, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, o sea, eran de Partia, de Media, de Elam, los que habitaban en Mesopotamia, de Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, de Frigia, de Panfilia, mire, hasta de Egipto, las regiones más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, hasta estaban ahí hablando en italiano, porque en Roma se habla italiano. Hermanos que nunca habían hablado en italiano, ahí estaban hablando. En vez de decir bienvenido, decían benvenuto. ¿Cuántos alaban al Señor? Hablando en italiano. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. En vez de decir hermano, decían fratello. En vez de decir hermana, decían sorella. Todas son palabras en italiano. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo habla italiano. Aleluya. Habla todos los idiomas. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquellos que hablaban en italiano, pero ¿cómo es esto? Que el Espíritu de Dios, Amén. el Espíritu Santo. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tanto judíos como prosélitos. Cretenses, dice, eran de, o sea, aquí cretenses eran de Creta. Islas griegas, hermano. Árabes. Ahí estaban todas esas naciones, judíos convertidos de los que son de los países árabes, de la media luna, que se le conoce. Ahí estaban esa gente. Gloria al Señor. Aleluya. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Amén. Miren lo que habla una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo habla las maravillas de Dios. Aleluya. No anda perdiendo el tiempo hablando otra cosa. Lo que hay en la boca de una gente llena del Espíritu Santo son las maravillas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En una gente llena del Espíritu Santo lo que usted va a escuchar es: Cristo sana, Cristo salva, Cristo puede salvarte, Cristo puede sanarte, Cristo puede resolver tu problema. Conozco a alguien que tiene poder, conozco a alguien que resucitó. Gloria a Dios. Y eso es lo que habla un creyente lleno del Espíritu. A su nombre. Aleluya. Cuando ya usted escuche a alguien hablando otras cosas, no significa que el Espíritu Santo, ahí no hay llenura. Porque una gente llena del Espíritu Santo lo que hable es, hermano, las maravillas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a su nombre. Aleluya. Oh, mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Y en este versículo 12 dice que el avivamiento algunos los deja perplejos. Lo que significa eso, perplejo, lo que significa es que los deja hasta con la boca abierta, sorprendidos. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mire, hermano amado, la gente, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, la gente queda atónita, Gloria a Jesús. Aleluya. quedan perplejos, Gloria a Dios. quedan como bueno, en inglés le dicen en shock. Quedan como así, sin hablar.
atónitos, perplejos. Eso es lo que hace el avivamiento. Gloria a Dios. Los que a usted lo conocieron y cuando ya lo ven lleno del Espíritu Santo, quedan así. ¿Y este? No se parece. Jehová, aleluya. Si esta es la persona, no, hombre, sí. Y quedan entre ellos. Oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo está la cosa aquí? Si yo lo conocía a este así, 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 y ahora míralo. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Se quedan atónitos y perplejos. Gloria a Jesús. Cuando lo ven a usted lleno del Espíritu Santo, la gente se queda perpleja. Se quedan atónitos. Porque una persona llena del Espíritu Santo ya camina en lo sobrenatural. Gloria al nombre de Jehová, aleluya. La gente lo nota. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Gloria a Dios. Así mismo también la gente en las iglesias. La gente de allá de afuera, cuando hay una iglesia en avivamiento, la gente se queda atónita, perpleja. Así es. Aleluya. Pasan por la carretera y dicen, wow, ¿qué es lo que estará pasando ahí? Se quedan. Gloria a Jesús. Amén. Cuando miran el parqueo, pasan y ven que todo el parqueo está lleno de carros. Y cuando ven que salimos del culto y ven que queda multitud va saliendo, Gloria a Jesús. Aleluya. se quedan atónitos, se quedan perplejos. Amén. Gloria a Jesús. Porque, amados hermanos, no somos nosotros los hombres los que traemos la gente, no somos nosotros los hombres los que convocan las masas y las multitudes, es el Espíritu Santo. Es el avivamiento. Una iglesia en avivamiento vienen del norte, del sur, del este, del oeste y vienen, amados hermanos, sin esforzarlos. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a su nombre. Aleluya. Aquí hay personas que me dicen a mí testimonio, que me dicen, mire pastor, yo prefiero manejar 45, 50 minutos al culto acá, porque yo esto era lo que andaba buscando. Gloria a Jesús. Aleluya. Andaba buscando llegar a una iglesia y no salir como entré, o salir peor como que de lo que entré. Aleluya. Gloria a Dios. Porque donde esté el Espíritu Santo, usted recibe algo. Donde esté el Espíritu Santo, desde que usted entra, sabe que allí, hermano, hay algo de lo que usted necesita. Y esa es la presencia de Dios. Sí, amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero también, lastimosamente, el avivamiento también trae burlas. Así es. Trae burlas, hermano. El versículo 13 lo dice. Mas otros burlándose decían, están borrachos. Eso es lo que dice, están llenos de mosto. Para hablarle en mexicano, esto es lo que han bebido es tepache. Aleluya. Sí, porque el mosto no es el vino. El vino es el que es producto de la uva. Pero el paste de la uva, lo que sobraba, lo metían y se fermentaban. Y allá en mi país le llaman chicha. La chicha. En México le dicen tepache. Esto es lo que están entepachados. Sí. Eso es lo que está diciendo. Dice que se burlaban. Hay gente, el avivamiento también trae eso. Así es. Una iglesia en avivamiento, el creyente en avivamiento tiene que prepararse también para la burla. Amén. Porque esas son las consecuencias del avivamiento. Aleluya. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, va a haber gente que se va a quedar perpleja, otros se van a quedar confundidos, pero van a haber otros que se van a burlar de usted, hermano. Amén. Sí, amén. Van a haber otras personas que van a burlarse de la unción que usted tiene. Oh, santo, aleluya. Porque la unción, la presencia de Dios, el avivamiento, también tiene sus consecuencias. Aleluya. Pero hay una cosa linda en esto, Jesús, aleluya. que una gente llena del Espíritu Santo, la burla no lo detiene. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Una iglesia llena del Espíritu Santo, la burla, hermano, eso no lo detiene. La gloria para Cristo, aleluya. Más bien lo que hace es que le da más deseos de glorificar a Dios. Gloria a Dios, aleluya.
Va a haber momentos, hermano, y usted va a ver y van a haber testimonios donde el Espíritu Santo lo va a tomar. Va a haber creyentes de aquí de la iglesia donde el Espíritu Santo los va a tomar en sus trabajos hablando en lenguas. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Y en medio de eso van a haber esos grupos. Unos van a quedar confundidos, otros van a quedar atónitos. Y quizás algunos se van a burlar. Pero donde el Espíritu Santo llega, suceden maravillas. Aleluya. Si es en su trabajo, van a suceder maravillas. Oh, sí, amén. Aleluya. Va a haber momentos donde usted en la sala de su casa, así de la nada, el Espíritu Santo Oh, aleluya. va a caer como fuego, como centella. Y usted allí en su casa va a empezar hablando en lenguas, pero ungido, hablando en lenguas, hablando en lenguas. Porque el Espíritu de Dios, amados hermanos, es lo que hace. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted vive en su casa solo, pues gloria a Dios. Pero si alguien vive, como es muy común acá, que de repente viven en creyentes que viven en hogares que no perseveran, pues entonces ahí algunos van a quedar confundidos, otros atónitos. Quizás hasta la policía llame, mire que yo no sé qué le pasó a esta persona. ¿Y qué es lo que pasa? No, yo lo veo que está como borracho, como que ha tomado, como que algo ahí está lleno de mosto. Sí, eso es lo que significa esa palabra. Están llenos de mosto. Es decir, no es el mosto es un producto de la uva, pero es un vino barato, de lo más barato. Es un licor barato. No es el vino carísimo. No, ese es el aguardiente más barato que de los pobres, pues. Y la gente se burlaba y decían ellos, estos están llenos de mosto, están borrachos. Pero yo le voy a terminar en esta hora diciéndole que el Espíritu Santo de Dios en esta nueva etapa, el Señor, la recomendación es que quitemos todo temor y todo aquello que pueda causarnos como un estorbo para hacer la obra. Porque cuando aquellos estaban burlando, dice en el verso 14, entonces Pedro, ¿quién dice la Biblia? Dígalo fuerte, ¿quién dice la Biblia? Pedro. Ay, no era el miedoso, pues, que por miedo había negado al Señor. Y no era aquel que tuvo miedo, dijo, no, yo ese hombre no lo conozco. No se levantó Juan, aquel que estuvo hasta el pie de la cruz hasta el último momento. No, se levantó Pedro. Ya no era el mismo Pedro. Oh, aleluya, amén, gloria a Jesús. Era un Pedro lleno del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. En esta nueva etapa usted tiene que dejar los temores. Sí, aleluya. El temor a que se burlen, el temor al que dirán, el temor al que van a pensar. Olvídese de eso, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. El temor a perder amistades, el temor a perder amigos. Pero usted gana a Jesús, Amén. usted gana a Cristo, Sí, amén. usted gana la presencia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pedro, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz, o sea, gritó, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era prohibido por la ley, en aquellos tiempos era prohibido por la ley beber licor o andar borracho en horas de la mañana. No se podía, puesto que apenas son las 9 de la mañana, no se puede beber. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que dice Pedro. Estos no están borrachos, estos no están ebrios. Esto lo que están son llenos del Espíritu. ¿Y sabe cuántos se convirtieron? 3,000. Los primeros frutos del avivamiento, 3,000 almas. No había local que pudiera. La iglesia creció de 2 mensajes a 8,000 miembros. 3,000 la primera predicación, 5,000 la segunda predicación. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque no es el predicador, es el Espíritu Santo que toca los corazones. No somos nosotros solo somos instrumentos. Es el Espíritu de Dios que hace que la gente cambie, que la gente sea transformada, que la gente sea sanada, que se hagan milagros. No somos nosotros los hombres. Nosotros solo somos vasos, solo somos vasijas, solo somos instrumentos en las manos de Dios. Por eso es que siempre la honra y la gloria se la merece el Señor. En esta nueva etapa nosotros usted pierda los temores. Sea lleno del Espíritu Santo. Póngase en pie. Gloria al Señor. Esas son las recomendaciones para este año. Estemos unánimes juntos. Entremos en el avivamiento y perdamos los temores. Pedro perdió sus temores. No se vuelve a registrar en la Biblia que Pedro anduviera con miedos. Porque cuando el Espíritu de Dios está en usted, usted no le teme a la muerte, ni al sufrimiento, ni a nada. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Mi alma adora a Cristo. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a pedir que los hermanos pasen acá. Nos ayuden allí. Vamos a darle lugar al Señor en este tiempito que tenemos. Gloria a Dios. Hermano Bisué, tráigame también a la niña para que nos ayude ahí con la batería. De los que estamos aquí, ¿cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Levante la mano los que han hablado en lenguas. Gloria a Dios por esta iglesia, porque aquí tenemos gente llena del Espíritu. Gracias. Gracias. Cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, la evidencia inicial de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo es que habla en lenguas, en nuevas lenguas, no idiomas aprendidos, no, idiomas desconocidos para usted. Dice la Biblia que todos fueron llenos, pero también dice todos hablaron en nuevas lenguas. Si alguien no ha hablado en nuevas lenguas, comience a orar desde ya y a decirle al Señor: Señor, lléname. El Señor lo puede llenar en su casa mientras usted conduce su vehículo. Yo he tenido experiencias, hermanos, de llenuras del Espíritu Santo manejando. Una vez ahí iba en mi motocicleta allá en mi país, y de repente así comencé yo a adorar a Dios, a cantar. Allá son lugares solos, lugares donde usted puede manejar, no hay casas, no hay nada. Y en esa soledad, manejando, iba a hacer unos trabajos de la obra y empecé a cantar. Y pues en un momento de eso es el centellazo del Espíritu Santo. Tuve que detenerme a la orilla de la carretera y empecé hablando en lengua, dándole gloria a Dios. Y mire, algunos carros pasaron ahí, yo estaba lleno del Señor.
Amén. El Espíritu Santo lo puede llenar en su casa mientras duerme. Yo he conocido hermanos que han orado que el Espíritu Santo los llene y durmiendo, nunca habían hablado en lenguas, y durmiendo el Espíritu de Dios los bautizó, y cuando se despertaron hablando en lenguas. Amén. Porque el Espíritu de Dios es omnipresente. Así es. Gloria al nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Una vez más, dile al Señor, ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Aleluya. Con tu poder, Sí, Espíritu Santo de Dios. purifícame Y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu Santo de Dios, queremos iniciar este año con una llenura grande de tu Espíritu. Queremos, Espíritu Santo, que llenes a cada hermano. Queremos pedirte, Padre Celestial, que tú, Señor, llenes la iglesia, que llenes a los hermanos. Aquí estamos, Señor amado. Nosotros como pueblo de Dios estamos aquí en este lugar, Señor amado. Estamos en este lugar, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Purifícame, mira, Señor. purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. te quiero. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos mientras adoran al Señor, mis hermanos. Y dile al Señor, Señor, yo quiero ser lleno. Yo quiero, Señor, he tomado esa recomendación para este año nuevo, para este año que comenzamos. Yo quiero, Señor amado, estar unánime juntos como pueblo. Yo quiero, Señor, ser lleno del Espíritu. Yo quiero, Señor, perder mis temores, mis miedos, con tu poder. Te quiero conocer.
esta tarde. Señor, gracias por las recomendaciones que tenemos en tu palabra. Señor, iniciamos este año y en este año, Señor, queremos ver tus maravillas como siempre las hemos visto en este lugar. Queremos ver almas, Señor, salvadas. Queremos ver, Señor, enfermos siendo sanados. Queremos ver, Señor amado, personas reconciliándose, restaurándose. Queremos ver, Señor, hogares en avivamiento. Queremos ver, Señor, familias llenas del Espíritu. Queremos ver una juventud llena del Espíritu Santo. Queremos ver, Señor, una niñez llena del Espíritu. Queremos ver los hombres y mujeres de esta casa, Señor, llenos del Espíritu Santo. Queremos, Padre Celestial, en este año depender al 100% de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.